lista de funcionarios oficialistas ligados a actos del crimen organizado. Inversiones inmobiliarias, inversiones en zona franca, en discoteca, en diferentes actividades. Santiago, Colombia, se ha convertido en una especie de hub, una especie de centro de operaciones. Piensen bien, piensen bien. No dejen que los piperos le decidan las elecciones a ustedes y quién los va a gobernar. Los que le dan los decretos, los que le dan los nombramientos, saben que esas personas se mueven en esas actividades. Ha surgido un relevo. Cada vez que se llevan un capo, la organización no se queda acéfala. Del Dorado, Gurabo, Tigaiga, Los Rieles, La Ermita, un mínimo de 5,000 apartamentos. Calle Hermanos Gutiérrez. Es decir, que el que está preso, el exdiputado, tiene una calle que honra su memoria en Santiago. Que le estaba cambiando una Glock y 100,000 pesos por un fusil M16, que es un arma de guerra. Lo que yo te puedo decir es que hay destacamentos donde no se cena, ni se compra una receta, ni se compra un tanque de gas, un botellón de agua, si no le mandan su chíchara del puesto, del punto más cerca. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este contenido de alto valor. Suscríbanse y compartan este contenido en nuestro canal de YouTube Al Tanto TV. Espero sus comentarios. Aquí está con nosotros el general Damián Arias con el aplauso después de un largo viaje. Lo estuvimos esperando, general. Gracias, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el general viene de Santiago y a propósito de Santiago, Santiago está caliente con la caída de Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Videla. A propósito, Estados Unidos revelando todos los bienes que supuestamente obtuvieron de manera directa o indirecta por el tráfico de cocaína y que serán confiscados por la nación norteamericana. En el caso de Gaspar Polanco, se llama como el héroe, Gaspar Antonio Polanco Videla, y de Fabio Augusto Jorge Puras. ¿Cómo le cae esta noticia, general? Bueno, gracias por la invitación. Eso es un botón de muestra de cómo en el sentido macro se está moviendo no solo el narcotráfico en muchos niveles, a nivel macro, y a nivel micro, es lo que quiero decir. Pero que eso implica, como tú bien sabes, un entramado. Eso implica inversiones inmobiliarias, inversiones en zona franca, en discoteca, en diferentes actividades que el Código de Comercio estipula como actividades de lícito comercio. Pero lo triste, es decir, en este siglo XXI, en su primer cuarto de siglo, que el narcotráfico llegó para quedarse. Esa es una de las formas informales de inversión que tiene un impacto necesario en la economía. Santiago, Colombia, se ha convertido en una especie de hub, una especie de centro de operaciones para el narcotráfico con todas sus ramificaciones. ¿Un hub de narcotráfico? Claro. Lo grande es que la mayoría de las personas que piensan allá en Santiago saben quiénes son y saben dónde están. Los estatutos o estamentos de inteligencia, yo supongo que sabían que esos dos personajes, esos dos caballeros, se movían en eso. Fíjense, no, pero yo tengo que contradecirlo, general. Oiga esto, de acuerdo a la acusación, el ex asesor honorífico de Zonas Francas del Poder Ejecutivo, Fabio Augusto Jorge Puras, y quien era director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, Gaspar Antonio Polanco Videla, desde el 2019 hasta alrededor del 2020. Pero son gente, uno trabajaba en la alcaldía, ahora con la alcaldía de Carolina. Y Fabio Augusto, asesor del Poder Ejecutivo. Hoy, ¿cómo usted cree que Carolina en la alcaldía y Abinader en el Palacio van a tener una gente dentro que supieran? Esto es una sorpresa. Un hombre que es vicepresidente de las Águilas, rico de cuna. Hoy, ¿cómo ese hombre se mete en eso? Tenemos que vencer la ingenuidad. Yo sé que tú lo estás diciendo con una especie de sarcasmo. No, eso es ingenuidad. Mira, vamos a hacerlo en ingenuidad. Los que le dan los decretos, los que le dan los nombramientos, saben que esas personas se mueven en esas actividades. Entonces a mí lo que me sorprende es que favorécelo por otra forma, pero no lo ponga ahí, no lo nombre.
Porque si tú tienes aspiraciones políticas, como el caso de Carolina Mejía, que aspira a presidenta, ya eso es una mancha que ellos deberían ya haberse referido, porque no pueden emitir un manifiesto. ¿Por qué? Porque a todas luces hay una relación vieja ahí. Eso es la realidad de la narcopolítica en la República Dominicana. Yo tengo a propósito un comunicado que acaba de mandar el PRM. El PRM, en el momento de esta grabación, el Partido Revolucionario Moderno reafirma su posición firme, categórica, inquebrantable frente a la manifestación vinculada al narcotráfico, cualquier actividad ilícita que esté contra la ley, el Estado de Derecho y los valores. El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia, por ahí sigue. Reconocemos y respaldamos la determinación del gobierno dominicano en su lucha contra el narcotráfico, orientada a fortalecer las instituciones y consolidar el imperio de la ley. Reafirmamos con absoluta claridad que ninguna conducta individual podrá jamás colocarse por encima de la ley ni comprometer el prestigio institucional del PRM. Nuestro partido no tolera ni tolerará bajo ninguna circunstancia acciones, compromisos que vulneren los principios de integridad, justicia, respeto al orden jurídico, y es dada por la dirección ejecutiva el 16 de octubre del 2025. El diputado Miguel Gutiérrez está cantando. Muy buena redacción esa. Muy buena redacción. Redactó muy bien. Vamos a ver si el discurso se está utilizando como recurso. Si hay una coinonía, una sintonía entre los hechos y las palabras. Eso General, es lo importante. van como 10 caídos en narcotráfico y todos son relacionados a Santiago. Ya se habla del cartel de Gurabo. Usted que viene de Santiago, todas estas muertes, vamos a ir relatando algunos de los enfrentamientos, cosas que parecen sacados de una novela de Colombia o de una película. No de Colombia Alcántara. No, de la República de Colombia. ¿Qué está pasando en Santiago? Mira, hay un malestar cuando las pandillas, las organizaciones criminales, se dedican a la eliminación de adversarios, eliminación física. Están pasando dos cosas. Una, o se disputan un mercado que ellos lo dividen por cuadras, los puntos que están entre la 27 de febrero de Santiago, 30 de marzo, y podríamos poner como referencia, qué sé yo, una de esas calles que salen al residencial Inco, y llegando entonces hacia la circunvalación vieja, la Mirador del Yaque. Ya eso es un fundo, un espacio que todos los puntos que operan ahí, ¿verdad?, deben operar sin violar la territorialidad del otro. Entonces, primera causa, se están disputando un mercado específico que está marcado territorialmente. Segundo, ha surgido un relevo. Cada vez que se llevan un capo, la organización no se queda acéfala, porque esa teoría de vacío de poder, eso no existe. El poder siempre alguien lo detenta, y otro lo ostenta, y otro se lo quiere quitar al que está. Entonces, para lograr esa sucesión de sustituir al jefe de esa organización mafiosa, pues por lo general ahí viene la sangre para descartar al probable relevo de la organización. Antes de ir a la sangre, vamos a hablar de Miguel Gutiérrez. Si es cierto que existe el cartel de Gurabo o un cartel en Santiago, si fuese Miguel Gutiérrez la cabeza y cayó y está tirando a gente para adelante, ¿quién ostentaría, como dice usted, el poder a la caída de Miguel Gutiérrez? Y vamos a hablar, general, de cuáles eran las propiedades y el tamaño de la fortuna de lo que usted conozca de Miguel Gutiérrez, condenado a 16 años recientemente, y se supone que está hablando, porque la caída de Jorge Puras y de Gaspar Polanco podrían estar vinculadas, porque en esas negociaciones con el imperio hay que tirar a gente para adelante. Pero también puede que no. Es decir, como Miguel Gutiérrez negoció con las autoridades norteamericanas, fíjate que es el diputado más pagado o más votado, o el que compró más votos, es Miguel Gutiérrez. Pero esa familia, comenzando por el padre, tiene mucho poder y muchas propiedades. Se habló en el momento de su detención, que yo creo que él viajó para que lo apresaran, que él tendría en Santiago nada más, aproximadamente, mayormente en el área del Dorado, Gurabo
Tigaiga, Los Rieles, La Ermita, un mínimo de 5,000 apartamentos, porque ellos tenían una empresa que yo veo que la oficina principal en la carretera Luperón está cerrada hace como 3 años, que se llama Hacienda Gutiérrez, que eso es de su familia. ¿Por qué Gurabo? ¿Cuál es la vinculación de Gurabo y el narcotráfico? Bueno, parece, porque allá hay varios cárteles, hay que estar claro, no solo el de Gurabo. Algunos operan con una especie de pacto tácito de no beligerancia, de no atacarse. Usted opera y vende su cosa y hacen sus inversiones y nosotros operamos por aquí y no tienen problemas. Son gente que se conocen a veces desde muchachos y han estudiado en los mismos colegios. Eso es otro elemento, porque Santiago, aunque es una sociedad cosmopolita, con todo, una segunda capital, pero todavía subyace, se mantiene una especie de regionalismo urbano, de identidad nacional. Yo dije hace 20 años, lo voy a repetir aquí en esta silla, de que si hay una, y nadie me sienta mal, si hay una ciudad, una provincia que representa la identidad, el carácter identitario, cultural dominicano, es Santiago. San Juan tiene una entrada con un arco precioso. Está la gobernación y está otro palacio municipal. Eso se hicieron cuando Trujillo. Villa Vázquez tiene un arco y Barahona tiene un arco de triunfo también. Pero Santiago tiene el monumento al cual Trujillo no asistió a la inauguración. Muy importante. Y Santiago tiene esas características. Entonces, con una vida económica, una vida educativa, universidades de marca tremenda. No están porque no tenemos todavía ni siquiera una universidad dominicana en el ranking de las 200 mejores universidades de América Latina, por no decir del mundo. No tenemos una, ni siquiera la Autónoma de Santo Domingo. Y ese latir económico. Tienen zonas francas, tienen aeropuertos. Hablando de zonas francas. Para allá era que iba el camión de Quirino que lo custodiaba mi amigo, el coronel Nin. Entonces, que era mi superior en la academia. Ya que usted menciona a Quirino, le voy a leer este párrafo de una nota del Listín publicada el día de hoy. De acuerdo con los expedientes al que tuvo acceso a este medio, el 30 de septiembre de este año, el fiscal de los Estados Unidos, Jason A. Reading Quinones, presentó moción para que las órdenes de arresto y cualquier orden resultante se mantengan en secreto hasta el arresto del primer acusado, hablando de Jorge Puras, hasta una nueva orden, con excepción de la Fiscalía de los Estados Unidos. Luego, el 7 de octubre, el fiscal solicitó al juez desclasificar la acusación de este asunto para que la misma sea pública. Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado si uno o los 2 acusados han sido arrestados por este caso. Cuando hablamos de Fabio Augusto Jorge Puras, asesor en materia de zona franca, pero accionista en zona franca y accionista en las Águilas Ibaeñas, se decía siempre que la droga que Quirino llevaba se llevaban a una zona franca, porque sabemos que Santiago ni hace frontera marítima para recibir embarcaciones, tiene que llevar la vía terrestre, ni hace frontera terrestre con Haití. Pero nunca se dijo a qué zona franca Quirino llevaba esa droga. Nunca se dijo. Podría haber un rastreo, un rastro desde ahí. O sea, esto puede ser, la operación de estas personas pudo haber sido del tiempo de Quirino. Mira, tú has desatado un punto importante que yo no había tomado en cuenta. El desplazamiento de los estupefacientes hacia Santiago tiene que ser por vía terrestre. Ya eso es una vulnerabilidad. Ahora, tocando el tema, ¿tú crees que la DEA y las autoridades, por ejemplo, en este caso el Distrito Sur de Miami, de Florida, ¿tú crees que ellos confían en las autoridades dominicanas? No. Ellos hacen su trabajo como pueden, porque no tienen la territorialidad, pero la inteligencia vence las jurisdicciones. Eso es global, eso es en el mundo. Pero no tienen la confianza de decirle al organismo perseguidor de drogas, decirle, mire, nosotros estamos siguiendo un trabajo contra 2 peces gordos, uno le dicen el vecino y otro le dicen el grande. No se lo dicen. A veces, aunque la dirección de drogas saben que esa gente se está moviendo en eso, se quedan tranquilos hasta que explote la situación. Eso le iba a preguntar, el comunicado que manda y que leímos aquí, que lo manda durante la filmación de este programa el PRM,
se suman a la lucha del narcotráfico y como gobierno que están en el poder también se atribuyen ese mérito. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se dejan tocar o llevar o arrancar dos personas que estaban tan cerca, uno del palacio y uno de la alcaldía? Mira el punto. Estados Unidos es el imperio todavía, aunque se esté cayendo. Entonces, ese manejo de inteligencia, ¿qué tiene que hacer la Dirección de Drogas? Informar del apresamiento de esas personas. Ahora, ¿dónde lo apresaron? ¿Viajaron ellos, lo agarraron allá o lo pidieron extradición por vía Cancillería? Todavía no sabemos, porque no se ha dado cuenta. No se ha dado información. En cualquier momento, quizás cuando este programa salga, quizás tenemos la noticia del apresamiento. Entonces, el que calla, otorga. Si la Dirección de Drogas no habla, da a entender, primero, no sabíamos que eso se estaba moviendo. No sabíamos. Entonces, en ese dilema es que están ellos. Pero deberían dar una información. Vamos a hablar de qué está pasando en Santiago. Ya vimos la conexión política. Las muertes en Santiago en una cronología de agosto a junio. El 25 de agosto tenemos... El caso de Barranquita. Exactamente. Cuéntenos, general, qué vinculación puede tener esto con el bajo mundo, ajuste de cuenta, ¿cuál es su lectura? Mira, por los informes que ellos mismos han dado, hay uno, no me acuerdo cómo se llama, le decían creo que Mayita o Madita, uno de una barba, que salió dando declaraciones e incluso dijo que el barbero que mataron, Vladi, que dijo él, no lo estoy diciendo yo, ojo, que le estaba cambiando una Glock y 100,000 pesos por un fusil M16, que es un arma de guerra. Entonces, ahí en la barbería pasó algo grave. Bueno, mataron 5 jóvenes. El que tenía más edad tenía 40 años. Fueron a eliminarlo. ¿Qué lectura puede tener eso? ¿Desde cuándo se está dando eso? Estamos entrando en arena movediza y quizás no nos podamos devolver. Sí, porque entrar a un local y acribillar... A todo el que esté ahí. Al Capone, llegó Al Capone. No witness, no haya testigo ni sobreviviente. Eso es peligroso. Entonces está el otro caso. El caso de 2 jóvenes hermanos en Baitoa que fueron ejecutados, a todas luces por encargo. Y el otro caso de un tiroteo que se armó en Pueblo Nuevo, en la parte norte de Santiago, en el que resultaron un par de muertos y como 3 personas heridos. Todo eso da a entender ajuste de cuentas, da a entender relevo en estructuras mafiosas y da a entender el tema de la criminalidad, aunque cada vez que los ministros y los jefes de policía ministran en ese caso, habla de la criminalidad, está bajando. Como está bajando tanto, yo creo que ya está en el subsuelo y aquí no pasa nada. En el caso de Modesto Marmolejos, que supuestamente el caso de la una carta novela confundida. Una carta. ¿A usted qué le da eso? ¿Cómo él sabía que lo iban a matar? Yo no estoy muy empapado de ese caso. Sé que hubo una carta, una confusión, el señor Marmolejos. Bueno, él le da una carta a la esposa, entendíamos que... con las instrucciones de su entierro y todo. Y después se supo que él mismo fue que se la dio, porque se pensaba que alguien se la mandó. Sí. O sea, es muy sicariato, muy Colombia. Él sabía que lo iban a matar. ¿Desde cuándo está pasando esto en Santiago? Eso me parece a la novela de Gabo, que se llama Crónica de una muerte anunciada. Que dice, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó temprano. Es el primer párrafo de esa novela. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar, él comienza la novela matando al protagonista. Entonces, tenemos una especie, este año 25, una especie de subida momentánea. Fíjese que agosto 25, los 5 muertos. Fíjese que ayer fue la audiencia, 11 policías procesados. Los policías tienen el derecho de ¿qué? De la presunción de inocencia. Aunque la sociedad dominicana, y en muchos países como este, toda la sociedad espera lo peor de un policía. Y los policías siempre nos consideran culpables. Yo no estoy condenándolo ni haciendo el papel de abogado del diablo. Y de los 11 a 4 le dieron orden de arresto. El caso fue declarado complejo, hay 5 muertos y han surgido, como siempre, muchos elementos
y muchas cosas. Santiago siempre ha sido posteriores. caliente. Cienfuegos es que se llama uno de los... Cienfuegos, lo que pasa es que tiene ese nombre Cienfuegos, tú sabes que eso está en España, es decir, Cienfuegos. Pero Cienfuegos ha crecido tanto, eso eran fincas, que ya se habla de Santiago Oeste, quiere separarse y hacer su alcaldía aparte. Pero en Cienfuegos está bastante calmado en realidad. Cada vez que se calentaba la cosa, enviaban un jefe de la policía de zona para la región norte Eso que se llama controle. parcho. Pero ya hay otra... Política de parcho. Esa política de parcho ya no funciona cuando vemos figuras relevantes como asesores del Poder Ejecutivo y congresistas. Esa Ya gente estamos no... en otro nivel. ¿Qué policía tú crees que va a funcionar, actuar en contra de esa gente? Esperan que caiga. Y esos dos cayeron porque fue Estados Unidos. De aquí nunca iban a caer, y menos en su gobierno. Hablando de su gobierno, antes veíamos a narcotraficantes que financiaban políticos, pero ahora vemos narcotraficantes, no rumores, datos concretos como lo acabamos de leer, en el Congreso, en posiciones de gobierno. ¿Qué cosa usted, según sus estudios y su experiencia, usted pueda como discernir de qué está pasando ahora? Además, esta gente cae y todo está como normal, como que ya se normalizó que cualquiera, o sea, este hombre a Tamayo, Jorge Puras, que no sé si es familia de Jorge Blanco, porque tienen el mismo apellido, creo que se dijo que eran relacionados. Allá se dice que son familia. Exacto. Y esta gente ha caído, pero no ha pasado nada. Mira, es que en la sociedad... No un capitán Quirino de allá, de Polvoso, de Leapiña. Hace 20 años, 21, la sociedad contemporánea es el único interregno de la civilización humana que ha recibido y que recibimos bombardeo mediático. Cuando yo me paro esta silla, si Dios permite, yo voy para el celular a ver los mensajes que hay, a ver qué salió, a ver qué está pasando. Entonces, ese bombardeo nos ha quitado la sensibilidad. Ya el escándalo no es escándalo, porque llegan varios escándalos al mismo tiempo y una noticia mata a la otra. Cuando vemos estos operativos policiales, usted que fue policía, la policía está al servicio del narcotráfico, la policía, si usted quiere no me responda, es pura casualidad. Cuando vemos, por ejemplo, el 20 de agosto, Jairo Antonio Espaillat, también conocido como La Gárgola o El Explosivo, falleció durante un operativo policial en el sector Altos Mayor. Atomayor, en Santiago. Pero vemos el caso de la Barranquita, ¿verdad? De la barbería. En el caso del 25 de agosto, Jensi Almonte García, conocido como El Momo, de 22 años, y Edwin Rafael Gutiérrez, apodado El Menor, de 23 años, muerto en un incidente involucrado con la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional, son incontrolables estos, la policía hace de juez y parte, o en Santiago, si usted quiere no me responda, el narcotráfico también manda a los policías. Bueno, decir que el narcotráfico manda a los policías, yo lo considero excesivo, y yo no lo diría. Lo que yo te puedo decir es que hay destacamentos donde no se cena, ni se compra una receta, ni se compra un tanque de gas, un botellón de agua, si no le mandan su chíchara del punto más cercano. Pues ya está ahí la respuesta. Esa es la realidad. Ahí está. Yo tengo 5 casos consecutivos. Ahora el 23 de junio también tenemos a alias El Locón y alias Caco. Ese otro caso, el 23 de junio, donde también se vieron en un supuesto enfrentamiento, ñangala fuángala, se lo llevaron. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Cómo usted vive en Santiago? ¿Cómo usted se siente? ¿Se siente eso seguro? Esto que vemos aquí en la noticia, uno que iba en un carro y lo acribillaron ahí también. Eso es preocupante. La ciudad dominicana debe despertar del letargo en que está. Está como aletargada. Hemos perdido la capacidad de asombro. Cuando uno ve que desde el mismo poder, personas para quienes se firmó un decreto, si tú firmas un decreto, se supone que tú sabes a quién tú estás poniendo en ese puesto. Tú le estás dando una cuota de poder dentro de tu partido y dentro de tu administración. No sabían, lo desvincularon cuando llegó la investigación. Sí, o sea que las narrativas... Y eso nadie lo va a creer. En el caso de Gaspar Polanco, era jefe o parte del Cuerpo de Seguridad de Hipólito Mejía. Hay videos, él abriendo puertas y cerrando puertas. Muchos de los que han caído están ligados o cerca del sector de Hipólito. ¿Qué lectura usted le da a esto? No hay que leerlo.
Simplemente verlo en la información y ya se saca la conclusión. O sea, tú decirme lectura, yo sé que tú me dices, te refieres a interpretación. Basta con leer la información y ya. Usted sabe que Hipólito demandó a Winton Guerrero porque dijo que él estaba ligado al cartel de Sinaloa, porque Hipólito dio un viaje a Sinaloa, no sabemos a qué, pero demandó a Wilton y yo creo que le ganó. Le ganó. Eso es historia. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Eso. Finalmente, general, ¿somos un narcoestado? No hemos llegado a tanto. ¿Santiago es una narcociudad? ¿Gurabo es una narcociudad? Hay, como ya hemos visto en esta conversación, que hay estructuras organizadas para distribución, acopio, recibo, distribución, venta al menudeo, venta a mayor cantidad. Hay organizaciones que a veces se llevan bien, otras veces buscan la forma de sacar a la otra de. ¿Quién va a hacer el relevo? ¿Quién va a tomar el control después que se han llevado por esa grande cabeza? Ya tiene que estar el relevo de esos dos que se fueron. ¿Qué vinculación tiene la zona franca y por qué? Hablando de centro de acopio, la zona franca tendrían un... Oye, lo que pasa es que ellos buscan, cuando la persona quiere dinero, un dinero rápido y fácil por esas actividades ilícitas, pues buscan la forma de invertir. ¿Sacan la zona franca producto con... Tú no haces nada. ¿Empaquetando la droga en algún producto? Puede ser. Sería muy aventurado decirlo. Entonces, si tú tienes dinero, ¿qué busca después del dinero? El poder. Y las mujeres llegan atrás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto es lo que está pasando en Santiago. Preocupante, figuras de alto nivel, pero también algunos policías con una conducta muy dudosa a la hora de eliminar supuestos delincuentes en supuestos incidentes o intercambio de disparos. Muchas gracias, general. Gracias.